Buenas noches. Ahí vamos a esperar que se conecten. Me- Hola Meli, ahí veo que fue la primera que se conectó. Bueno, ahí se van uniendo. Hoy vamos a hablar de psicoterapia gestáltica o gestaltia, como le quieran decir. Eh, Algo que es un tipo de psicoterapia, sí, que en realidad comienza como una psicología y luego se convierte en psicoterapia. Ya habíamos hablado en otro vivo de lo que es la psicología positiva, que a la psicología positiva le costaba encontrar espacios para la psicoterapia, es decir, técnicas prácticas. Hoy vamos a hablar de lo que es la psicología gestáltica y cómo uno de los autores, Fritz Perls, lo lleva a la psicoterapia. Hola Maru, ¿cómo andas? Ahí está Marilina. Maru, ¿se escucha bien? Respóndeme. Maru también trabaja en el equipo de Mindfulness Argentina, es tutora. Bueno, díganme si se escucha bien. Ahí se van conectando. Bueno, como les decía, vamos a hablar de las dos partes, de lo que es la psicología de la Gestalt, ¿sí? Y lo que es la psicoterapia gestáltica. Gracias, Maru. La Gestalt, sí, es una palabra Gestalt que se usa mucho hoy día para cuando queremos hablar de forma. De hecho, yo estoy haciendo un diplomado en Roger, que para los que no saben es el test de las manchas de tinta, que es iguales. Y a las manchas se le dice Gestalt porque se lo utiliza banalmente como sinónimo de forma, ¿sí? Pero bueno, a ver, la palabra de la Gestalt, aunque cueste creerlo, es una palabra bíblica, ¿sí? Apareció por primera vez en 1523, ¿sí? En una traducción de la Biblia y significaba puesto por delante de los ojos, ¿no? Es decir, hacía referencia a la forma, que después vamos a ver que la Gestalt toma mucho sobre lo que es el fondo y la forma. Los primeros en usar esta palabra fueron Max Weitemer, Kurt Kafka y Kohler, ¿sí? Wolfgang Kohler. Y estos tres psicólogos estudiaban diferentes aspectos del hombre, ¿no? Kohler estudiaba el comportamiento de los animales, es decir, la etología. La etología es el estudio del comportamiento animal, ¿sí? Que son biólogos en general los que estudian el comportamiento animal. Pero tenemos casos de psicólogos, por ejemplo, eh, Bowley, ¿sí? Quien estudió el apego, en realidad era etólogo, estudiaba el comportamiento animal y a partir de estudiar el comportamiento animal es que extrapola su teoría del apego, ¿sí? Bueno, Kafka lo que hacía era estudiar cómo se relacionaba el hombre con el medio. Y bueno, estos tres autores son los que van a formar la primera psicología gestáltica, que la psicología gestáltica lo que hacía era estudiar el campo perceptivo. ¿Qué quiere decir esto? Todo el campo que podemos abarcar con los sentidos, los cinco sentidos: la visión, el tacto, la audición, el gusto, ¿sí? Visión, tacto, gusto, ¿cuál me está faltando? Y el oído, ¿sí? La audición. Entonces, ellos abarcaban todo lo que el ser humano podía relacionarse con el medio mediante los cinco sentidos. Y van a desarrollar dos términos, ¿sí? Principales, que son la forma y el fondo. La forma es una figura dominante que toma su sentido, ¿sí? Al emerger del fondo. Y el fondo, bueno, es un plano posterior, ¿sí? Ahora, ellos lo que van a decir es, la percepción no es objetiva, sino que cada sujeto va a extrapolar la figura del fondo según cómo se relacione con el medio. Es decir, no todos vemos la misma figura, para traducirlo a algo más sencillo. Por eso es que en Roger, ¿sí? La técnica de Roger, que como les decía son la técnica de las manchas de tintas, se llama Gestalt a las manchas o se usa la palabra de Gestalt porque no todos ven lo mismo en esa mancha, ¿sí? Entonces no todos extrapolamos la misma figura del fondo, ¿sí? Ahora, el aspecto del objeto depende de las necesidades del sujeto, ¿sí? Por eso se usa mucho, como les decía recién, en lo que es una técnica de análisis de la personalidad, un test de la personalidad, porque una gestalt es muy subjetiva, va a depender de lo que nosotros querramos ver de alguna manera o necesitemos ver. Entonces, la psicología gestáltica no solo estudiaba la percepción, sino que
a través de los medios para estudiar la percepción, estudiaba el aprendizaje, la psicología social, el comportamiento, ¿sí? Pero bueno, y van a tomar, que después lo vamos a ver en la terapia gestáltica, van a tomar muchas cuestiones del expresionismo y del psicodrama. El psicodrama después se va a asentar como una base para la psicoterapia gestáltica, porque la psicoterapia gestáltica actúa mucho, ¿sí?, el síntoma. Entonces, el expresionismo es un movimiento artístico, ¿sí?, que como la palabra lo dice, se trata de expresar las emociones, ¿sí? Entonces, va a venir un autor que se llama Goldstein, que va a plantear la teoría global, ¿sí? La teoría global dice, bueno, hay que niega que haya una dicotomía, ¿sí?, entre lo biológico y lo psíquico, y también entre lo patológico y lo normal. Aunque después van a venir otros autores como Fritz Perls, que es el padre, ¿sí?, de la psicoterapia gestáltica, no de la psicología gestáltica. Acá vamos a hacer un parate. La psicología gestáltica es la teoría, ¿sí?, lo que le da sustento a la psicoterapia, que es cuando lo llevamos a la práctica, ¿sí? No todas las teorías psicológicas son llevadas a la práctica, por eso hablamos de psicología social y no psicoterapia social, porque la psicología social, como lo hemos visto en otros vivos, estudia, ¿sí?, el comportamiento, pero no lo lleva a la práctica, es una teoría, ¿sí? Fritz Perls va a tomar la teoría de Kafka, de Kohler, ¿sí?, y la va a llevar a la práctica basándose en la fenomenología, existencialismo, que ahora lo vamos a ver, que es la parte más divertida de este vivo, ¿sí?, cómo lo llevan a la práctica. Entonces, pero Fritz Perls va a estar muy influenciado por el teatro. Y como saben, a mí siempre me gusta recomendarles literatura para que lean, ¿sí?, más allá de la parte científica. Entonces, viendo que sí, no tengo algo en particular que sea de la Gestalt para recomendarles literatura porque es muy difícil, pero estoy considerando que la Gestalt se basa mucho en el psicodrama y en el teatro, me gustaría recomendarles 2 obras de teatro cortitas. Una es de Alejandro Casona, Prohibido suicidarse en primavera, una obra muy, muy recomendable, es cortita y trata básicamente de un lugar, ¿sí? O sea, está de la mano del expresionismo, ¿sí? Como yo les contaba, la psicología gestáltica toma, ¿sí?, muchas teorías del expresionismo. Prohibido suicidarse en primavera es una obra teatral que podríamos decir que tiene características del expresionismo. ¿Qué sucede en esta obra? Alerta spoilers, no voy a spoilear el final, pero es una casa donde van a suicidarse las personas que se quieren suicidar, ¿no? Entonces le dicen, bueno, si te querés suicidar con veneno, anda a la sala 1 y tenés todos los venenos. Si te querés tirar al agua y suicidarte como Alfonsina, fíjate que está el río a mano derecha. Entonces les dan tantas oportunidades para que se quieran suicidar que no se terminan suicidando, ¿no? Así que es un poco irónica, pero es muy buena para la reflexión. Y la otra obra de teatro que les quiero recomendar es una que no es muy conocida, que se llama Casa de Muñecas, que es de Ibsen, y se las voy a recomendar no por feminista, sino porque es una de las primeras obras en destacar a la figura femenina. En Casa de Muñecas, ¿sí?, la protagonista hace una analogía en que ella es la muñeca de su padre, la muñeca con la que jugaba su padre, y cuando pasa a manos de su marido, es la muñeca con la que jugaba su marido. Muy buena obra teatral, es de fines de 1800, no es una obra actual, y llama, a mí por lo menos, me llama poderosamente la atención, como Ibsen en 1860 o cercano, puede plantear tal teoría, ¿sí?, que hoy consideraríamos parte del feminismo, ¿sí? Pero en ese momento era impensado plantear eso, ser muñeca de tu marido, pasar de las manos de tu papá a tu marido. Así que se los recomiendo, pero esto es a título literario, porque siempre me gusta poner una cuota de literatura en los vivos. Pero bueno, siguiendo así con la psicoterapia, Fritz Perls en su primer libro de psicoterapia gestáltica va a sentar las bases, que acá yo las voy a ir relacionando con el mindfulness, ¿sí? Porque nosotros estamos acá porque la psicoterapia gestáltica toma muchas de las cuestiones del mindfulness, o mindfulness toma muchas de las cuestiones de la psicoterapia gestáltica, ¿sí? Entonces dice, una de
la primera premisa que va a decir Fritz Perls es la importancia del momento presente. Fíjense que esto es mindfulness, atención plena al momento presente, al aquí y ahora, ¿sí? La segunda premisa va a ser la importancia de las sensaciones y del cuerpo. Y fíjense que una de las prácticas formales de mindfulness es el escáner corporal, que es estar presente en nuestro cuerpo en el momento presente, en el aquí y ahora. Es poder notar las sensaciones que tenemos en cada segmento de nuestro cuerpo y ir haciendo como un escaneo, como una resonancia magnética nuclear, pero de forma mental, ¿sí? La tercera premisa va a ser contacto directo y auténtico del terapeuta con el paciente. Esto es bastante novedoso en la Gestalt, porque el terapeuta va a actuar de forma activa con el paciente cuando van a dramatizar, que eso no se hace en el psicoanálisis, incluso tampoco se hace en la psicoterapia cognitiva, ¿sí? La cuarta premisa es la atención a las emociones. Esto es también muy de lo que es la terapia mindfulness, ¿sí? De lo que es la filosofía mindfulness, que trata de poder observar nuestras emociones y nuestros pensamientos, posicionarnos desde el observador externo, ¿sí? De tratar de salir por fuera y poder observar que no somos lo que pensamos, sino el que lo piensa, ¿sí? Y la quinta premisa que va a decir Perls para la psicoterapia gestáltica va a ser que es un enfoque holístico y que lo que se trata es que el organismo se relacione con el medio. Y la psicoterapia gestáltica va a estudiar la manera en que el sujeto se relaciona con el medio, que de alguna manera es lo que planteaba Kafka, ¿sí? En los inicios. Ahora, Fritz Perls no se va a quedar acá, de hecho es un personaje que se va a ir moviendo por diferentes partes del mundo bastante, hace un recorrido desde África, Estados Unidos, Europa, ¿sí? Y de todos va tomando, ¿sí?, experiencias para su teoría. Con un viaje que hace a Nueva York, ¿sí?, se junta con 7 psicólogos más, ¿sí?, donde van a escribir un libro muy importante, ¿sí?, para la psicoterapia gestáltica, y en esta terapia que van a desarrollar, van a decir que lo importante es la terapia de la concentración, donde lo que se trata es de que el paciente, ¿sí?, se pueda conectar con sus emociones, con sus pensamientos en el aquí y ahora, ser consciente de lo que piensa y de lo que siente. Fíjense que en esto lo que siente el paciente está muy relacionado con las primeras bases de la psicología gestáltica, que era una cuestión sensorial. Y que hablábamos de los 5 sentidos, ese campo perceptivo que estudiaba con la figura y la forma y el fondo, la figura y el fondo. Y agrega el tener conciencia de las emociones, es decir, de lo que nos pasa por dentro, no solo de los 5 sentidos. Entonces, esta terapia busca respetar y florecer los derechos del paciente, ¿sí? Y va a hablar de 3 derechos. Satisfacer las necesidades del paciente en expresar sus emociones y reivindicar, ¿sí?, sus sentimientos y valorizar su cuerpo. Un segundo derecho que va a ser el de ser diferente, poder sentirse único y específico, porque como les dije hace un rato, va a decir que justamente esto no es una terapia objetiva, porque cada paciente va a mirar va a extraer o abstraer esa forma del fondo de una mirada subjetiva, porque el objeto lo va a formar según las necesidades del sujeto. ¿Se entiende esto o quieren que lo explique mejor? Es decir, si yo tengo estos auriculares, ¿sí?, yo, Josefina, lo que veo son los auriculares inalámbricos, violetas y negros. Pero otra persona a su vez los puede ver y decir, bueno, pero yo veo que tienen una N acá y que entonces son de la marca Noga y que tiene 3 botones para regular las canciones y el volumen. Puede ver otras cosas, ¿sí? Porque la percepción depende de quien lo mire y no todos vemos lo mismo al mismo tiempo. ¿Se entiende ese concepto? Por eso es que dice que el sujeto lo abstrae según sus necesidades. Y si no se entiende, me escriben. Y el tercer derecho es el de realizarse, que es el de, reafirmar los valores propios, ¿sí?, individuales, sociales y espirituales. Y ahora vamos a detenernos un poco en esto de espirituales, ¿sí? Porque en su viaje por diferentes partes del mundo, como le dije, Perls fue, ¿sí?, a China, a la India, bueno, bastantes países de Asia,
y se basó mucho en el taoísmo, ¿sí? Y en el budismo, donde va a hablar mucho del yin y el yang, de la parte como buena o clara de la parte oscura, ¿no? Donde va a decir, bueno, el todo es más que la suma de las partes, y se va a influenciar muchísimo de la parte espiritual del taoísmo, que ahí vamos a ver dónde entra la meditación y por qué mindfulness se usa mucho en la terapia gestáltica, ¿sí? Entonces, por otra parte, van a decir estos 7 psicólogos que se reunieron en Estados Unidos para armar una de las bases de la psicoterapia gestáltica, van a decir, vamos a diferenciar, ¿sí?, los pacientes normales de los patológicos, porque dice, los pacientes normales, así lo llamaban, ¿sí?, son aquellos que van a buscar desarrollar el potencial humano, ¿sí? Y los patológicos van a ser aquellos que tengan una enfermedad que curar, ¿sí? Pero todos son aptos para hacer terapia gestáltica, ¿sí? Bueno, como en el desarrollo histórico, como les dije, ¿sí?, la terapia gestáltica se basó en 2 corrientes filosóficas importantes. Una es la fenomenología y la otra es el existencialismo. La fenomenología es el cómo, ¿sí?, que el cómo es más importante que el por qué, porque esto nos ayuda a describir antes que explicar. La segunda premisa que toma de la fenomenología es que la percepción corporal de la vivencia inmediata es esencial, ¿sí? Es decir, es muy importante lo que se está viviendo aquí y ahora en el momento presente, que eso es la premisa fundamental de mindfulness, ¿sí? Atención plena al momento presente. Y la tercera premisa que va a tomar de la fenomenología es que lo fundamental en el proceso es el desarrollo del aquí y ahora, que eso es algo justamente, como veníamos diciendo antes, una de las premisas fundamentales de mindfulness. Lo que importa es lo que se está desarrollando en el aquí y ahora, y no lo del pasado o la ansiedad que tengamos por vivencias futuras, ¿sí? Ahora, del existencialismo va a tomar la vivencia concreta, ¿sí?, que va a decir, bueno, esto es porque las abstracciones para darle profundidad a lo vivido, poder abstraer una vivencia concreta para reflexionar al respecto y poder actuar en consecuencia, ¿sí? La segunda premisa que va a obtener del existencialismo es que es singular e intransferible. La experiencia humana es singular e intransferible, es decir, lo que yo estoy experimentando no va a ser lo mismo que experimente una segunda persona y no puedo transmitir esa experiencia. Nosotros en Mindfulness Argentina, cada vez que los alumnos o que las personas que quieren convertirse en alumnos de la escuela me preguntan, ¿sí?, cuando hablan conmigo o en secretaría, con quien hablen, ¿por qué deben hacer instructorado? Yo siempre les digo lo mismo, Mindfulness no es una teoría, es una experiencia, ¿sí? Entonces cada uno tiene que vivirlo para poder contarlo y cada uno lo va a experimentar diferente porque depende de nuestra personalidad, de lo que nos está sucediendo mentalmente y socialmente en ese momento, ¿sí? Y bueno, la tercera premisa que va a tomar del existencialismo, ¿sí?, es que cada persona es responsable de su proyecto, ¿sí?, y de su existencia, que hay una libertad relativa. Esto es muy importante, esto último, porque se acuerdan que dije hace unos minutos que la Gestalt decía que los pacientes normales, aquellos a los que no se les ha diagnosticado ninguna enfermedad, hacen psicoterapia gestáltica para potenciar el desarrollo humano. Bueno, de acá viene también la tercera premisa que toman del existencialismo, ¿sí?, donde dicen, bueno, hay que explotar de alguna manera ese proyecto que es subjetivo de la persona, hay que ser responsable de ese proyecto de vida que tenemos, ¿sí? Divina premisa. Bueno, gracias. Entonces, para terminar un poquito con esta parte de la charla, la Gestalt va a tener 3 polos centrales. En realidad después se van a extender a 5 polos, pero los 3 centrales son el polo racional, donde va a tomar cuestiones del psicoanálisis, que ahora voy a explicar después cómo pasa con los sueños, ¿sí? El polo social, donde va a trabajar con la dinámica de grupos, que ahora voy a hablar un poquito de eso, y el polo espiritual, que va a tomar de la meditación, que es lo que le contaba, ¿sí?, que es del taoísmo y del budismo. Entonces, hola Graciela, ¿cómo andás? Ahí veo que se unió Graciela Salerno, una conocida allá de los pagos de Tandil. Pero bueno, del polo social
se va a desarrollar mucho la terapia de grupo gracias al psicodrama también, ¿sí? La terapia de grupo se va a ver desarrollada sobre todo en Estados Unidos con este grupo de 7 psicólogos que se desarrollan, ¿sí? Para dar lugar a las bases de la terapia gestáltica. Ahora, del psicoanálisis va a tomar el tema de los sueños, ¿sí? La psicoterapia gestáltica también va a estudiar los sueños, pero no lo va a hacer a la forma tradicional del psicoanálisis. El psicoanálisis lo que hace es interpretar los sueños, es decir, uno sueña, llega a terapia, ¿sí? Al psicoanalista, le narra lo que se acuerda y el psicoanalista va a tratar de desglosar ese contenido latente y lo manifiesto. El contenido manifiesto es el relato que nosotros hacemos y el contenido latente es lo que el psicoanalista va a interpretar de eso que nosotros narramos, ¿sí? ¿Se entiende el método psicoanalítico o lo vuelvo a explicar? Me dicen. La Gestalt va a decir no. El paciente lo que narra, ¿sí? Es lo importante y puede actuar lo que narra. No nos puede decir verbalmente, lo puede actuar corporalmente. Incluso es provechoso que lo actúe, que haga ese acting out que llama el psicoanálisis, que para la Gestalt no es algo negativo, sino es algo que se debe hacer. Después vamos a ver ahora las técnicas de la Gestalt, pero actuar con el cuerpo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Bueno, ahí dicen que claro, bueno, gracias. Vamos a ver un poco cuáles son las técnicas, ¿sí? O sea, ¿con qué me refiero técnicas? Vamos a ver 4 o 5 técnicas que se usan en la psicoterapia gestáltica, ¿sí? Para trabajar con pacientes, que como van a ver, no es una terapia tradicional, ¿sí? Sino que es una terapia que pone mucho en movimiento al paciente, de forma corporal como de forma emocional, ¿sí? La primera técnica que es en donde se va a basar, ¿sí? La psicoterapia gestáltica es el darse cuenta, ¿sí? El darse cuenta se puede definir como la toma de conciencia integral. Entonces, sobre lo que me pasa, lo que siento, lo que pienso, ¿sí? Para esto se va a tener en cuenta los sentimientos, la imaginación, los pensamientos, la parte sensorial, ¿sí? De alguna manera, al darse cuenta, ¿sí? El terapeuta va a tratar de que el paciente responda a 3 preguntas, ¿no? Por un lado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí y ahora? ¿Qué siento aquí y ahora? ¿Qué trato de evitar aquí y ahora? Y a su vez, ¿qué espera el paciente del terapeuta? ¿Sí? Esas son las 4 preguntas del darse cuenta. Como decíamos, es una toma de conciencia integral, por lo cual estas 4 preguntas nos van a ayudar a situar al paciente en el aquí y ahora, el momento presente. ¿Qué es lo que hacemos en la terapia mindfulness? ¿Sí? Tratar de responder con el paciente a estas preguntas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que estoy evitando? ¿Sí? Entonces, fíjense la relación estrecha que hay entre la terapia mindfulness y la terapia gestáltica, ¿sí? La técnica primordial y fundamental de la terapia gestáltica es la técnica primordial y fundamental de la terapia mindfulness, ¿sí? Estar presentes en el aquí y ahora. Ahora, hay otra técnica que se llama la silla vacía, que también la usamos mucho en mindfulness. De hecho, la tenemos en el instructorado, está esta técnica de la silla vacía. Y en el terapeuta en mindfulness también la tenemos, pero más acondicionada. La silla vacía, se puede llamar la silla vacía o el cojín vacío, también le dicen. Se usa, digamos, realmente dramatizando ese lugar vacío. Se puede poner un almohadón en el piso o una silla, pero tiene que estar vacío. ¿Cómo se va a hacer? Se le va a pedir al paciente que ubique simbólicamente en esa silla vacía, en ese almohadón vacío, por eso es importante que ese lugar esté presente. Se le va a pedir que ubique a una persona con la cual tenga una situación inconclusa, ¿sí? Puede ser el padre, la madre, el hermano, el hijo, la pareja, la expareja, ¿sí? Es importante que el lugar físico esté vacío, que haya un lugar para situarlo y que el paciente lo sitúe simbólicamente, ¿sí? Entonces, primero, el paciente le va a hacer preguntas a esa silla vacía, es decir, las preguntas que le querría hacer a esa persona con la cual tiene una relación inconclusa. Y en una segunda etapa, el paciente va a ocupar esa silla vacía
y va a tratar de responder como si fuera esa persona. Esta técnica hay que tener mucho cuidado porque pone en acción los sentimientos y permite encontrarse con situaciones o personajes para verlos desde el aquí y ahora. Y eso puede movilizar muchísimo. Hay una variante que utiliza el psicodrama, ¿sí? Donde ponen una silla vacía, se utiliza mucho en terapia en grupo, ¿sí? Se sientan todos en un círculo, el paciente, todos son pacientes, pero bueno, el paciente que va a actuar elige a otro para que se siente en la silla. En este caso la silla no va a quedar vacía. Esto es una variante que utiliza el psicodrama. Entonces, el paciente le va a hacer preguntas a esa persona que está sentado en la ex silla vacía. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay un segundo paciente que no va a actuar como paciente, va a tener un rol ahí de padre, madre, hijo. El paciente le va a decir, bueno, vos vas a ser de mi madre, ¿sí? Y le va a hacer preguntas como si fuese su madre. Y la persona que está ocupando la silla tiene que responder, sin saber la historia del otro paciente, como si fuese la madre del paciente, ¿sí? Eso es una técnica que usa el psicodrama. Es muy interesante, pero a veces hay que saber controlar muy bien lo que es la dinámica de grupo, porque puede llegar a despertar emociones muy encendidas, ¿sí? Como muy a flor de piel, como quien diría. Después está el monodrama. Como verán, la Gestalt, como ya les había dicho, usa mucho del teatro, del expresionismo, del psicodrama. Del expresionismo, el otro día se me venía, cuando les explicaba lo que era el expresionismo, me quedé pensando en una obra de arte que les pudiera decir que es expresionista. El grito de Edvard Munch, por ejemplo, ¿sí? La pintura que está, bueno, hay una persona o una figura humana más o menos que está gritando con las manos, ¿sí? sobre las mejillas. Esa es una obra expresionista. El expresionismo tiene por premisa expresar los sentimientos que está sintiendo el artista, ¿sí? En cualquiera de sus manifestaciones. Pintura, escultura, escritura, cine, ¿sí? La Gestalt toma mucho del expresionismo llevado a lo que es la forma dramática, es decir, la acción con el cuerpo. Ahora bien, el monodrama consiste en pedirle al paciente, ¿sí?, que represente a los distintos personajes de una situación inconclusa. Ya no va a representar en la silla vacía a una persona con la que tenga una relación inconclusa, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo problemas con mi hija, voy a poner en esa silla vacía a mi hija y le voy a hacer preguntas a mi hija, y después en la segunda parte de la silla vacía voy a responder lo que mi hija me diría. Ahora no, ahora voy a incluir a toda la familia en el monodrama. Voy a incluir a mi hija, a mi marido, a mi otro hijo, ¿sí?, a mi madre. Voy a incluir a toda la familia con la cual hay una situación inconclusa que, por ejemplo, la psicología sistémica podría decir, cuando un paciente hace síntoma, es el síntoma de toda la familia. Bueno, esto de alguna manera pasa a decir lo mismo. Si un paciente hace un síntoma, el monodrama incluye a toda la familia, ¿sí?, en la puesta en escena, la situación inconclusa, que sería resolver el síntoma del paciente, ¿sí? Esto igual lo estoy extrapolando yo entre lo que es la teoría sistémica y la teoría gestáltica. Es simplemente para darles más a cable a tierra a qué iría con esto de incluir a todos los personajes de la situación inconclusa. Un ejemplo es la familia, pero puede ser un grupo de amigos, ¿sí?, donde hay una situación inconclusa. Entonces, lo que se trata es de dramatizar esta situación inconclusa, ¿sí?, cambiando de lugar a medida que cambio de rol. Es decir, si estoy en el rol de madre, dramatizo primero el rol de madre. Paso al rol de hija, dramatizo el rol de hija. Dramatizar es poner en acto, verbalizar, actuar con el cuerpo, ¿sí? Paso al rol del marido, paso al rol del otro hijo, al rol de la abuela, ¿sí? Si es en un grupo de amigos, bueno, el rol de cada uno de esos amigos, ¿no? Entonces, el objetivo es tener una visión clara de cada uno de los miembros y de sus emociones. Esto al principio cuesta muchísimo porque implica el darse cuenta no solo de uno mismo, sino tratar de darse cuenta del otro, poner en vivencia lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Y eso es muy difícil de conseguir, porque no siempre podemos saber con precisión qué es lo que el otro siente o piensa. Por eso el monodrama trata, ¿sí?, en esta técnica de
tratar de que el paciente se dé cuenta de lo que la otra persona está sintiendo. Ese es el objetivo principal del monodrama, ¿sí? El darse cuenta, pero ya de lo de otra persona. Entonces, esta técnica también tiene una variante, ¿sí? Que es cuando una persona, por ejemplo, tiene una aflicción física, puede representar los diferentes órganos de su cuerpo, ¿sí? O sus diferentes emociones, por ejemplo. Puede representar su rodilla, después su pecho, después, no sé, la zona más de la laringe, ¿sí? Dependiendo de los diferentes dolores que vaya teniendo, y puede ir verbalizando o expresando con el cuerpo lo que considera que es la vivencia de cada órgano en su cuerpo, de cada parte de su cuerpo, según la dolencia que tenga, ¿sí? Por eso también se usa mucho en pacientes con dolores físicos, ¿sí? También se puede utilizar con emociones, es decir, si utilizamos el Big Five, bueno, tomar la emoción de la alegría, ¿sí? Bueno, dramatizarla, tomar la emoción de la tristeza, dramatizarla. ¿Cómo creemos que se expresa la alegría en nosotros? ¿Cómo creemos que se expresa la tristeza en nosotros y la dramatizamos? ¿Cómo se expresa el miedo en nosotros y lo dramatizamos? ¿Cómo se expresa el enojo en nosotros y lo dramatizamos? Y cómo se expresa el asco en nosotros y lo dramatizamos. Estas son las 5 emociones básicas, ¿sí? Alegría, tristeza, miedo, asco y enojo. Después me preguntarán por qué no está el amor y el odio. Bueno, porque ellas se consideran que son construcciones, ¿sí? Las emociones básicas son las que le dije recién. Lo que se busca, ¿sí? Es que ya sea que dramaticemos roles de un sistema, es decir, de una familia, de un grupo de amigos, o las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Que en un escáner corporal, si lo unimos con mindfulness, ¿sí? ¿Cómo podríamos llevar el monodrama al mindfulness? Bueno, justamente en un escáner corporal, ¿sí? Nada más que cuando estamos haciendo el escaneo y estamos siendo conscientes de las diferentes partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, recuerdo lo que es el escáner corporal para quienes no lo tienen presente. El escáner corporal consiste en darnos cuenta de lo que siente cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo a medida que vamos siendo conscientes del barrido, ¿sí? Que estamos haciendo. Imagínense que es como si estuviésemos acostados y nos pasan con un láser barriéndonos todo el cuerpo, y cada vez que el láser toca, ¿no? Las pantorrillas, el talón, ¿sí? Las piernas, la rodilla, los muslos. Cada vez que el láser va tocando, vamos siendo conscientes de las sensaciones que tenemos. Siempre, por lo general, se empieza por las plantas de los pies, ¿sí? A mí se me reían algunos alumnos porque en los libros dice que hay que empezar con el pie izquierdo. No hay un porqué. Se puede empezar por el pie derecho, el pie izquierdo, o por ambos al mismo tiempo, ¿sí? Pero la idea es que sea progresivo, que primero empecemos sintiendo las plantas de los pies, cuáles son las sensaciones que tenemos sobre la planta de los pies, las texturas del zapato, si estamos directamente sobre el pasto, sobre un suelo frío, ir subiendo, ¿no? Bueno, las rodillas, el peso sobre las rodillas, si tenemos algún dolor, ¿sí? Subir a la zona de la pelvis, el abdomen, el tórax, ¿sí? La zona de la garganta, hasta llegar, ¿sí? Al rostro y a la parte facial, ¿sí? Entonces, se hace un escaneo corporal, ¿sí? Y vamos tratando de distinguir lo que sentimos en el momento presente, en el aquí y ahora, sensorialmente, nuestro cuerpo. Bueno, de alguna manera esto también se pone en juego en el monodrama, ¿sí? Donde cuando en vez de tomar el rol de personas, toma el rol de órganos, lo que estamos haciendo es tomar conciencia y darnos cuenta de qué es lo que está sintiendo cada parte de nuestro cuerpo. Nada más que ahora no solo nos damos cuenta de lo que siente, sino que tratamos de expresarlo, ¿sí? Sea de forma gestual o de forma verbal, ¿sí? Y otra de las técnicas es la vaca en su hamaca. La conozco porque ese libro, La vaca en su hamaca, también es de La vaca y la espinaca, que yo le regalé a mi sobrina, que es una vaca que no quiere comer espinaca. Es de la misma autora. Así que sí, lo conozco. No sé quién me escribió. Talla. Bueno, sí, lo conozco ese libro. Gracias por recomendármelo. Después, la otra técnica es la amplificación, ¿sí? Donde el terapeuta pide al paciente que continúe con algún gesto o movimiento y que lo vaya intensificando, ¿sí?
y que lo exagere cada vez más. Es decir, si yo estoy expresando, ¿sí?, fastidio o enojo, el terapeuta me va a pedir que yo lo exprese con el cuerpo y que cada vez ese gesto lo exagere cada vez más, con el rostro, con las manos, con el cuerpo. Si me tengo que parar de la silla y tirar la silla al piso, va a estar bien que lo haga, porque el objetivo es intensificar cada vez más el gesto de la expresión que quiero manifestar, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es aumentar la percepción de ciertos mecanismos que el paciente toma en contacto con el medio para bloquear sus sensaciones y emociones, ¿sí? Justamente lo que trata esta técnica es de desbloquear esas emociones y ponerlas, como quien diría, a flor de piel, ¿sí? Expresarlas en su máximo exponente. Y para eso hay que exagerarlo, para darnos cuenta de lo que sentimos, ¿sí? Poder captar como una mínima parte de eso que expresamos de forma tan exagerada para darnos cuenta y traerlo a la conciencia. Fíjense que todas estas técnicas que les he contado, tanto la de la silla vacía, el monodrama, la amplificación que les conté recién, todas tienen que ver con la primera que les hablé, que es el darse cuenta, ¿sí? Que respondían a esas 4 preguntas iniciales, porque toda la base de la psicoterapia gestáltica va a estar en la técnica central, que es el darse cuenta, que es responder a qué estoy haciendo en este momento, qué siento en este momento, ¿sí? Qué trato de evitar en este momento y qué espero del terapeuta en este momento. Entonces, llevado a la terapia mindfulness, es exactamente lo mismo, ¿sí? La importancia está en el momento presente, en el aquí y ahora. Así que bueno, eso en lo que son las técnicas de psicoterapia gestáltica. Fíjense que hay una diferencia entre lo que es la psicología de la Gestalt, donde veíamos, sí, una cuestión más teórica sobre lo que era la forma y el fondo, ¿sí?, a cómo Fritz Perls lo fue extrapolando y a través de su recorrido por el mundo, porque realmente pasó por Asia, Norteamérica, Europa, ¿sí?, pudo realizar la primera teoría de psicoterapia gestáltica y plasmarlo, ¿sí?, en lo que hoy conocemos como la psicoterapia de la Gestalt, ¿sí?, que ya no es solo una teoría que habla de la percepción y las sensaciones a nivel sensorial de los 5 sentidos, ¿sí?, sino también habla de las emociones y de cómo podemos expresarlas. Y llevado a lo que es la tercera ola de la psicología, donde podemos incluir la terapia mindfulness, cómo la Gestalt viene a resurgir de alguna manera con esta tercera ola en la terapia mindfulness, ¿sí? Por eso hay tanta relación entre la terapia mindfulness y la psicoterapia gestáltica. Una de las cosas en las que estamos trabajando en el departamento académico actualmente es en el curso de mindfulness y psicoterapia gestáltica, ¿sí?, que va a durar 6 meses, que bueno, todavía no tengo fecha de cuándo lo vamos a lanzar, porque eso depende de cuándo lo termine de escribir, pero es lo que estoy trabajando en este momento, ¿sí? Así que simplemente este vivo era para aclarar un poco sobre cuál era la diferencia entre psicología de la Gestalt y psicoterapia gestáltica, para introducirlos al tema, ¿sí?, y para aclarar ciertas dudas. Como ya saben, mi correo es josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar, ¿sí? Mindfulness con 2 S y ricota con 2 T. Si quieren los PDFs de las obras de teatro que les mencioné, me escriben y se los paso. A los que les gusta, a los que no están acostumbrados a leer teatro, como iniciar en el teatro está bueno porque son horas cortitas, ¿sí? Les recomendaría iniciar con Prohibido suicidarse en primavera, porque es más amena, ¿sí? Y a los que están acostumbrados a la literatura dramática, bueno, simplemente pídanmelos, les va a encantar. Casa de Muñecas es muy recomendable. A mí en la actualidad me cuesta creer, cursé dramaturgia, entre todas las cosas que he estudiado en mi vida, estudié dramaturgia 2 años en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Y bueno, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que esa obra estuviese en 1800, ¿no? O sea, 1800, fines de 1800. Así que bueno, espero que les haya quedado claro. Fede, te uniste un poco tarde, estamos terminando, ¿sí? Pero bueno, un abrazo para vos. Y bueno, ¿tienen dudas? ¿Me quieren escribir? Si me preguntan dudas por acá, se las respondo. Si quedó claro. A ver. Mirta. Bueno.
como les dije, me escriben a josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar. Bueno, ahí estamos terminando. Bueno, que tengan una buena noche. Los sueños. ¿Querés que vuelva a hablar de los sueños, María Teresa? Los sueños es porque es así. El psicoanálisis va a interpretar los sueños, va a decir, hay un contenido latente y un contenido manifiesto, ¿sí? El contenido latente, ¿sí? Es el contenido manifiesto, vamos a empezar por manifiesto. El contenido manifiesto, ¿sí? Es lo que yo cuento, el relato. Hoy soñé que iba a la casa de mi madre y comía una torta. Bueno, el contenido latente va a ser lo que el analista interpreta de esa historia que contamos. Es decir, bueno, tenés un tema con tu madre. Vamos a ver después qué tema y qué pasa con ese paciente. Pero de la historia del cuentito que relatamos, va a interpretar algo que no va a tener mucha relación con la historia en sí, sino que va a ser una abstracción. Ahora, en la Gestalt, el terapeuta le pide al paciente que actúe, ¿sí?, los sueños, que lo dramatice con el cuerpo, no solo verbalmente. Y no va a ser una interpretación de eso, sino que va a ser un análisis y una explicación de lo que el paciente actúa, ¿sí? De hecho, le va a pedir al paciente que anote todos los elementos del sueño para que trate de describirlo. Se trata de describir cada elemento del sueño. Y en esa descripción le va a pedir que la actúe tanto verbalmente como físicamente, ¿sí? Y va a tratar de buscar una explicación a eso. No interpreta, explica el detalle de los elementos del sueño, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre análisis de los sueños. Así que bueno, espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda más? Los espero un poquito. Estoy leyendo ahí. Se unieron tarde. Bueno, igual, como saben, este vivo queda grabado, ¿sí? Y también mañana lo estamos subiendo a YouTube, ¿sí? Nuestro canal de YouTube nos encuentran como Mindfulness Argentina. Ahí están todos los vivos que he hecho, ¿sí?, sobre los diferentes temas. Y no obstante, queda grabado esto en el Instagram, ¿sí? Bueno, que tengan buenas noches todos y, como siempre, muchas gracias.